Capítulo 16 donde Tsubaki controla totalmente los rumores de Konoha y Kabuto hace un diagnóstico 076. ¿Quién? El país del té era un lugar remoto, pero Kiri estaba consciente de Satou Naruto debido al informe de Taiki. Ahora Orochimaru había levantado la cara de sus experimentos el tiempo suficiente para notar que Kabuto y Sasuke aún estaban desaparecidos. Piensa en las implicaciones por un segundo y gira el aire azul durante media hora sin la ayuda de un solo jutsu. Orochimaru sabía sobre Uzumaki y Jinchuriki, Kiri sabía sobre el culto y la verdad era que ninguno de los lugares estaba libre de espías. Iwa tenía varios infiltrados en Kiri, mientras que Taki y Kumo habían logrado cada uno insertar a un hombre noto, no el mismo hombre, por muy gracioso que haya sido, y Konoha junto con Suna tenían espías en Kiri, Iwa y Kumo respectivamente, y ahora muchos de personas importantes estaban haciendo preguntas. ¿Quién era Satou Naruto? En Konoha, la gente de inteligencia se golpeaba la cabeza contra sus escritorios y se preguntaba cómo se suponía que debían explicar esto a sus superiores. En Suna, la gente de inteligencia estaba nerviosa debido a la actitud indiferente del Kazekage hacia todo el asunto. ¿Qué estaba pensando? ¿Y en qué estaban pensando estas personas al llamar santos a los Jinchuriki? Tal vez decía algo sobre Naruto que en Konoha no entró en consideración en este momento. Cuando la noticia llegó a la princesa Kazahana Koyuki del País de las Nieves, se preguntó un poco sobre el apellido antes de concluir que dar un nombre falso era cosa de ninja, que Naruto no era un nombre tan común y dadas las tendencias mesiánicas, ¿cuáles eran las posibilidades? No existía una forma preexistente para felicitar a una persona por fundar una secta, así que tuvo que crear una. La gente del País de las Olas no tenía idea de lo que significaba Jinchuriki, pero era propio de Naruto proteger el mundo, así que obviamente era él. Y, por supuesto, otras personas también lo oyeron. Dos de ellos eran de Konoha y oficialmente estaban muertos, uno de Konoha y solo oficialmente un traidor. Los huérfanos de la lluvia que llora de dolor y el resto de ellos oyeron hablar del hombre que dijo que los Jinchuriki eran santos, héroes, dignos de veneración. Escucharon el nombre de Naruto y la mayoría de ellos no se dejaron engañar por Satou ni por un minuto. El resto de ellos harían la misma pregunta, algunos desconcertados, otros divertidos, algunos con lástima y otros simplemente asustados. Los últimos mencionados fueron quizás los más sabios. ¿Quién era Satou Naruto? Quienes conocían el nombre preguntaron lo mismo, pero para ellos ¿quién tenía una connotación un poco diferente? 077. ¿Qué? Al día siguiente, como contó Naruto desde el regreso a la aldea, Tsubaki había sido liberada del complejo Uchiha y estaba en camino a cumplir una promesa. Las cabezas se volvieron tras ella en las calles y las conversaciones se calmaron, pero ahora el aire era especulación en lugar de acusación, curiosidad en lugar de juzgar. Tsubaki no necesitaba escuchar los susurros medio ahogados de Danzo, Uchiha y Uzumaki para saber que había eclipsado su relación anterior con Mizuki en la fábrica de rumores de Konoha. La verdad era que todos los ninja eran traficantes de rumores incontenibles. La inteligencia era una cuestión de vida o muerte y los pequeños chismes constituían una buena práctica seca, la curiosidad era la otra enfermedad ocupacional transmitida por la infección de susurros y la curiosidad mataba al gato porque a los shinobi no les gustaba la competencia. Entonces, si bien Tsunade había logrado suprimir los detalles exactos del regreso de Sasuke, la muerte de Danzo y el papel de Naruto y Kabuto en el asunto, había estado incluso más allá de su poder evitar que los aldeanos descubrieran que el nivel superior de la aldea había sido volcado y sacudido al ver que se caería y ahora todos querían saber qué había hecho Danzo para que Okage-sama se batiera en duelo con él en su propia oficina. No había sido Okage-sama, susurraron algunos, pero Uzumaki, no, Yakushi. Sí, claro, dijeron otros, como si ese debilucho pudiera ganar esa pelea, y como si el traidor lo hubiera hecho incluso si pudiera. ¿Y qué había tenido Uzumaki? ¿Hecho para recuperar a Uchiha? ¿Qué estaba haciendo en la aldea sin Jiraiya? ¿Qué estaba haciendo Yakushi en absoluto? ¿Qué? Descubrió que era muy satisfactorio tener las respuestas que todos querían y una buena excusa, una orden legítima, para no contárselo a nadie.
Tsubaki se acicaló bajo las miradas como un gato que había recibido la crema, tendió una emboscada al canario y asaltó la despensa por si acaso. Todos los taburetes en Ichiraku estaban ocupados cuando Tsubaki llegó al pequeño restaurante, pero claro, ella no había venido a comer. Los shinobi que comían allí no fueron lo suficientemente torpes como para quedarse en silencio o girarse para mirar cuando ella empujó la tela con el kanji de raku a un lado y se deslizó dentro, pero los hombres la seguían por el rabillo del ojo. Ichiraku Teuchi estaba de espaldas a ella, cocinando algo que olía a jengibre y gambas y traía agua a la lengua de Tsubaki, haciéndola reconsiderar quedarse a comer aunque aún no eran las 10 en punto. Ayame, ocupada hirviendo huevos con una mano y friendo cerdo con la otra, la notó y le sonrió. Por favor, espere un momento, honorable cliente, chirrió y retiró la sartén del fuego. No te apresures, solo estoy aquí para hablar con tu padre, dijo, haciendo que Teuchi mirara por encima del hombro. Tenía el ceño fruncido cuando sin duda intentó recordar cuándo la había conocido y por qué querría hablar con él. Buenos días, Tsubaki, la saludó el hombre sentado a su lado. Era un jounin al que conocía por su nombre, aunque nunca habían sido precisamente amigos cercanos. Buenos días, Yoshikazu, dijo y sonrió como el sol. Ya prometía ser un día muy bonito. No te he visto por un tiempo, Tsubaki. Supongo que acabas de regresar de una misión. Él pescó. No me verías antes de que me fuera, pensó Tsubaki, pero extrañamente el pensamiento no le produjo dolor. Solo había una alegre anticipación. Oh querido. Naruto realmente era contagioso. Bueno, sí, mi última misión fue en el país del té. Como apoyo en el campo para Naruto, ya ves, aprovechó el momento de la revelación, deteniéndose por un segundo para tener toda la atención de todos. Me uní a una secta allí. ¿Un culto? Repitió Yoshikazu débilmente y más de un hombre tuvo que levantar la mandíbula de la mesa. Tsubaki copió una de las sonrisas más beatíficas de Kabuto lo mejor que pudo. Sí, creemos en purificarnos obedeciendo la luz de la verdad para que tengamos un amor sincero por nuestros hermanos y hermanas, el poder del sacrificio humano que nos protege del mal del Biju, la paz mundial a través de una potencia de fuego superior y el cultivo biodinámico. ¿Le gustaría recibir un folleto? Tsubaki era una buena kunoichi y estaba acostumbrada a ocultar sus pensamientos internos. Cuando miró los saltones ojos dorados del pez que se volvieron hacia ella, le tomó todo lo que tenía para no reírse a carcajadas. Podría jurar que sus costillas se estaban rompiendo, manteniéndolo todo dentro. Fue entonces cuando Teuchi llevó 2 tazones al mostrador y se volvió hacia Tsubaki. Levantó una ceja de una manera que le dijo a Tsubaki que no creía ni una palabra de lo que acababa de decir. Bueno, esas eran más bien verdades a medias. Tsubaki no estaba allí por la fe, pero sí por el apoyo moral. Al menos eso le debía a Naruto. Entonces, ¿de qué querías hablar, Tsubaki-san? Preguntó Teuchi. Vine a ofrecerte mi más sincero agradecimiento, dijo Tsubaki y luego atacó rápidamente como una serpiente. Agarró el cuello de Teuchi, colocó la parte superior de su cuerpo sobre el mostrador y aplastó su boca contra la de él. Teuchi hizo un pequeño ruido de sorpresa y ella aprovechó para deslizarle un poco de lengua. Después de todo, no tiene sentido no salir del todo. Sabía Miso y Tsubaki le mordisqueó el labio inferior por última vez antes de soltarlo. Gracias por estar ahí para Naruto, le susurró al oído antes de enderezarse. El silencio que había caído podría haber sido cortado con un kunai. Que tenga un lindo día. Le deseó a la audiencia estupefacta y saludó un poco antes de alejarse. Papá, ¿te has unido a una culta? La voz de Ayame la siguió y ahora Tsubaki soltó una risita en voz alta. 078. ¿Dónde? Estas cosas siempre tomaban su tiempo, por supuesto, pero la investigación inicial sugirió que Mitokado Mura y Utatane Koharu habían sido engañados por Danzo en lugar de colaboradores. Un hecho que hizo muy feliz a Tsunade. Los años los habían desilusionado, naturalmente, pero la confianza en Danzo y sus palabras y opiniones que no podían explicar o racionalizar completamente cuando se les hicieron algunas preguntas puntuales había sido alentadora. Simplemente reemplazar a Danzo iba a ser una pesadilla. El hombre había sido un traidor.
pero había sido un traidor trabajador y con inclinaciones burocráticas, y verse obligado a dejar de lado por completo a los dos mayores empeoraría mucho las cosas. Por supuesto, conseguiría un nuevo consejo después de que el resto de los asuntos estuvieran en orden. No importa cuán inocentes y utilizados fueran Omura y Koharu, mantenerlos sería hacer que ella pareciera débil, y aunque verse obligada a retirarse era una pena, estaban viejos y cansados, obligados a mantener su cargo por mucho más tiempo del que deberían. Porque la siguiente generación había carecido de reemplazos claramente adecuados. Era como con Sandaime, alguien que realmente era demasiado mayor para el trabajo que lo ocupaba. Había sido físicamente fuerte, pero en esa posición se necesitaba algo más que fuerza bruta. Sandaime había estado cansado. Ahora había muerto en la oficina de la que ya se había retirado una vez. Al menos Omura y Koharu podrían morir en paz. Pero si bien este tema ya estaba resuelto, todavía quedaban varios más por considerar, uno de ellos qué hacer con los restos de la raíz. Simplemente no había lugar en el sistema donde se pudiera poner a los niños. Solo 2 hombres habían sido capturados con vida en una pelea y ahora estaban entretenidos con la tortura y el interrogatorio, amordazados para que no pudieran morderse la lengua, su chakra sellado para que no pudieran realizar un jutsu suicida y bajo constante vigilancia suicida. Lo que se haría con ellos estaba claro. Sai fue el único desertor real y su posición también era bastante clara, pero los niños rescatados eran un dilema. Necesitaban ser desprogramados e integrados en la Konoha adecuada, lo que estaba resultando ser un asunto particularmente complicado. Necesitan un ambiente hogareño y adecuado para aclimatarse a Konoha, declaró Yashi. Pero no por los Hyuga. Eres prácticamente una secta, se quejó Tsume y el rostro de Izzy enrojeció. Al menos no criamos a nuestros hijos en una perrera, respondió, a lo que Tsume gritó que al menos los Inuzuka no marcaban a los suyos como si fueran ganado. Realmente, algunos días Tsunade esperaba que la asamblea tuviera un cuello comunal alrededor del cual pudiera agarrarse. Después de esto, alguien propuso a Naruto y la idea obtuvo cierto apoyo reservado, para sorpresa y deleite de Tsunade. Pero la verdad era que Konoha valoraba los resultados y darle la vuelta a un Jinchuriki claramente psicótico en medio de la invasión había sido algo que había dejado boquiabiertos a varios incluso antes de que el chico procediera a arrastrar a Tsunade hacia atrás y ahora hiciera lo mismo con Sasuke y Kabuto. Nadie entendió realmente el método de Naruto, pero nadie cuestionó su efectividad tampoco. Lo que terminó bombardeando esa idea fue que Naruto debía dejar Konoha con Jiraiya nuevamente justo cuando se pudiera localizar al pervertido compañero de equipo de Tsunade. Ese tipo de séquito simplemente no sería práctico. ¿Qué pasa con Umi no Iruka entonces? ¿No es él quien prácticamente crió a Naruto? Preguntó Shikaku. El trabajo es demasiado grande para una sola persona, pero podríamos asignarle ayuda. Esto hizo que Tsunade pensara inmediatamente en Tsubaki y eso, fue simplemente perfecto. Entonces Iruka realmente no merecía el dolor de cabeza, pero claro, parecía gustarle lidiar con demonios pre-genin, considerando que había rechazado 2 evaluaciones Jounin. Necesitaban un lugar, ahora tenían 2 personas. Eso era bastante bueno en sus libros. 079. ¿Cuándo? Hyuga Hinata estaba jugueteando con sus pulgares mientras contemplaba el antiguo complejo Uchiha. En algún lugar estaba su Naruto-kun, de vuelta en la aldea como el héroe que había traído a Sasuke de regreso y hecho algunas otras cosas a las que había escuchado aludir su padre cuando habló con su tía abuela en casa. Estaba tan feliz que la gente finalmente podía verlo como ella. Su corazón se llenó de cálidas burbujas que se sentían tan reales que habría temido que alguien de su sangre pudiera verlas, pudiera ver su felicidad si simplemente activaban su Byakugan. Sería perfecto si ella solo se atreviera a entrar al complejo. Bueno, técnicamente el complejo no había sido declarado prohibido, ¿verdad? Y ella solo quería saber cuándo podría ir allí con permiso, cuándo podría encontrarse con Naruto y cuánto tiempo pasaría hasta que él tuviera que abandonar la aldea nuevamente. Tal vez estaría bien si ella entrara y saliera rápidamente. Solo para obtener el horario. Byakugan, susurró y permitió que su chakra fluyera a través de caminos familiares.
Había 4 formas de hombres adultos y una mujer, brillando de un azul brillante con fuertes reservas y caminos bien ejercitados, siluetas casi iluminadas vistas a través del negativo de las muchas paredes y árboles del complejo, pero 2 de ellos estaban al otro lado del compuesto. Por supuesto, ahí era donde también estaba Naruto, junto con Sakura, Sasuke, una Jounin que conocía por su apariencia aunque no por su nombre y un hombre desconocido. Naruto estaba allí, su chakra único teñido de un rojo profundamente enterrado que brillaba de color púrpura, burbujeando como el agua de una fuente termal, irradiando energía mental como una fogata irradiaba calor en el frío de una noche de invierno. Por eso era tan hermoso para ella, no por su cabello dorado, sus ojos azules y su alegre y soleado bronceado, aunque eso, por supuesto, también era agradable. Era como él era mucho más abierto que cualquier otra persona, como ella podía ver más de él que de otras personas, directamente en el componente mental color de sabor de naranja quemado sobre jengibre de su chakra. Porque era así de brillante. Y abierto. Los Jounin de alto nivel ocultaban lo que eran, pero Naruto era abierto y era hermoso como una joya transparente que había sido cortada y pulida de manera un poco amateur, pero que obviamente era impecable por dentro. Saber lo que tenía dentro y aún así permanecía así simplemente dejó a Hinata sin aliento. Tendría que ir allí y hablar delante de todos, pero no se había prometido a sí misma que sería más valiente, solo un poco más valiente cada día hasta que estuviera lista. Quizás ese día había llegado ahora. Cruzó la calle y se deslizó por una pequeña abertura en el seto entre 2 casas, con la intención de llegar a Naruto. Había visto a 2 de los Anbu observando a 2 personas separadas, uno de ellos, un niño más fuerte que Hinata, que estaba sentado debajo de un árbol y dibujando algo. El otro era un hombre más alto que parecía familiar, aunque estaba demasiado lejos para que Hinata dijera quién era, pero la forma en que logró no revelar gran parte de su chakra a pesar de que el Tenketsu era claramente visible sugería un alto nivel. Shinobis. Incluso sabiendo esto, se sorprendió cuando él se paró frente a ella en un destello de chakra y hojas verdes, su postura era demasiado tranquila para una reacción rápida. LYA. Cronometraje. Era Yakushi Kabuto. Había sido el espía de Orochimaru, que estaba haciendo allá en Konoha, en el mismo lugar que Naruto. Hinata-san. ¿Cuál podría ser tu negocio aquí? Preguntó. ¿Con tu Byakugan activado, nada menos? Preguntó suavemente. Hinata sintió que el rubor subía sus mejillas mientras desactivaba su línea de sangre apresuradamente. Yo quiero decir, maldita sea su lengua traidora por traicionarla de esta manera. El Anbu que había visto estaba escondido detrás de una esquina la última vez que lo vio, observando la reunión subrepticiamente. Ya veo, Hinata-san. Soy un ninja médico y veo que sufres de amor-eros. Los médicos de la época del sabio de los 6 caminos lo consideraban una especie de melancolía, provocada por la infección humorística del ventrículo medio del cerebro, dijo Kabuto, su voz suave y apacible como la leche. Era un efecto secundario del Byakugan que los Hyuga tendían a saborear lo que veían y a ver sonidos. Sinestesia era el término médico. La voz de Kabuto era blanca con un brillo gris acero casi perlado alrededor de los bordes. Pero ¿por qué nadie se había dado cuenta de que estaba enferma? Ese tipo de cosas se mostraban en el chakra. La infección es causada por pensar continuamente en la imagen del ser amado, continuó Kabuto y la voz de Hinata se ahogó en lo profundo de su garganta. El mundo se oscureció en los rincones de su visión. Oye. Quiero decir, logró respirar. Esto llegará al punto en que se volverá casi imposible pensar en otra cosa, continuó el hombre de cabello plateado sin piedad y Hinata se desmayó. 080. ¿Por qué? Umino Iruka tarareaba felizmente mientras escribía los formularios de solicitud para una excursión fuera de Konoha que su clase tomaría dentro de 2 semanas. Los formularios solo debían devolverse 3 días antes del día, pero considerando el papeleo adicional con el que toda la administración de la aldea tendría que lidiar y el retraso que iba a crear, más vale prevenir que curar. Los ejercicios de supervivencia eran algo que no podía sustituirse por el entrenamiento en la aldea. Eso le trajo recuerdos de Naruto.
Cuando tomó esa clase acampando en el bosque durante una semana, Naruto demostró que, si bien podía tener dificultades en muchas materias, la supervivencia no era una de ellas. Había hecho un excelente refugio con ramas caídas, musgo y enredaderas, y cuando a los niños se les dijo que pescaran para el almuerzo, Naruto se adentró en el río y atrapó peces con las manos desnudas. Otros estudiantes habían intentado copiar al chico, pero solo se mojaron en el proceso. Iruka pensó que había sido muy bueno para la autoestima de Naruto. Y ahora su alumno favorito estaba de regreso en el pueblo. Iruka sabía que se suponía que los profesores no debían tener favoritos, pero hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que, dado que Naruto no era el favorito de todos los demás, era justo que el chico tuviera a alguien de su lado. Y ahora Naruto estaba de regreso, y nada menos que con Sasuke. La sonrisa de Iruka se amplió, pero una sombra siguió a la felicidad cuando recordó que aún no le habían permitido conocer a Naruto. No era simplemente Sasuke, no. El anciano Shimura Danzo había terminado muerto, arrojado por la ventana del Hokage. Y Naruto de alguna manera también estaba conectado con esto. Pero no se preocupó demasiado. Naruto estaba bien, Ataque Kakashi lo había confirmado. Y tenía un informante al que estaba seguro de poder convencer para hablar con él. Tsubaki-chan. Ella también estaba de regreso en la aldea e incluso si técnicamente no debería hablar con él, bueno, estaba seguro de que podía hacerla sentir culpable de manera encubierta y hacerla soltar la sopa haciendo cuidadosas alusiones a amigos que se apoyaban unos a otros en las buenas y en las malas. En Konoha lo llamaban el bueno y eso era cierto. Eso no significaba que no supiera cómo conseguir lo que quería cuando la situación lo requería. De vuelta a los pequeños demonios, Suzume Sensei gimió y se estiró, empujándola hacia atrás de una manera que sonó deliciosamente aliviada. Práctica de tiro durante las próximas 2 horas. Para ti. Estaban sentados en la sala de profesores, junto con la mayoría de los sensei de la academia. Los pobres Hiroshi y Tsunayuki tenían que tomar la guardia del recreo y nadie los envidiaba, ya que eso era casi más agotador que 2 horas de matemáticas. En el salón había al menos un café dulce, muy dulce, fuerte y negro, caliente y abrasador. En la academia el café se presentaba en 3 etapas descendentes. Café, jutsu médico y removedor de pintura. Iruka tomó un gran trago de su taza y disfrutó del ardor revitalizante mientras corroía su mucosa esofágica al bajar. Periodo libre y después de ese taijutsu. Después de eso, no tuvo tiempo de terminar la frase cuando la puerta del salón se abrió y Tsubaki-chan entró. Lo primero que notó de ella fue que se veía mucho mejor que cuando partió para esa misión. La primavera había vuelto a sus pasos y la tensión alrededor de sus ojos había desaparecido ahora, la curva hacia arriba de sus labios reemplazada por una sonrisa genuina. Él había estado en lo cierto. Naruto era la mejor terapia y, a pesar de su apetito voraz, mucho más asequible que el sector privado. Estaba, por supuesto, el sector público, pero ese era el pluriempleo ninja de TI y aunque todos sabían que estaban del lado de sus clientes en ese entorno, es un placer verte, Tsubaki-chan. ¿Cómo has estado? Él la llamó. Era imposible no notar cómo las miradas marginalmente discretas de sus compañeros maestros hacia Tsubaki y las conversaciones que mantenían se distraían mientras se esforzaban por escuchar esto y él se habría enojado con ellos, muy consciente de cómo los rumores habían llegado a ella. Excepto que su sonrisa realmente le recordó a Naruto de repente, Naruto justo antes de que estallara una bomba de humo o los baños se inundaran. Soy maravillosa, dijo y acortó la distancia entre ellos hasta que estuvo prácticamente de puntillas. Y tú también eres maravillosa. Ella lo besó. No fue un beso fraternal en la mejilla como los que Iruka había recibido previamente de ella, ni tampoco fue el beso dulce, inquisitivo y casto con la boca cerrada que habría esperado de ella si alguna vez hubiera considerado la posibilidad de que Tsubaki le propusiera matrimonio. Hizo que sus ojos se cerraran e incluso entonces manchas rojas bailaron en la oscuridad ante ellos, lo mareó, le robó el aliento y le hizo hormiguear las yemas de los dedos, implicó muchos pellizcos y chupadas y terminó demasiado pronto. Solo se dio cuenta de que Tsubaki lo había empujado hacia atrás sobre su escritorio cuando abrió los ojos para mirarla. Esos labios rojos rozaron su oreja.
Gracias por ser tan bueno con Naruto. Ojalá yo también lo hubiera sido. Con estas palabras de despedida, Tsubaki se dirigió a la ventana. Ella estaba fuera de sí antes de que Iruka pudiera reunir suficiente poder cerebral para procesar sus palabras, y mucho menos volver a levantarse. ¿Son amantes, Iruka? La voz de Suzume alcanzó una octava que Iruka no sabía que podía alcanzar. Se sonrojó aún más de lo que ya estaba, rojo remolacha, rojo sangre, cuando vio que todas las almas en el salón lo estaban mirando. Ah, no, ella estaba, simplemente feliz. ¿Hice algo por ella? Él intentó. Las cejas alzadas al unísono dejaron claro que la verdad no había logrado convencer a nadie. Entonces, ¿por qué te estaba besando entonces? Eso no parecía simple gratitud. Shuichi arrastró las palabras, guiñándole un ojo. ¿Podría ser simplemente un resplandor realmente bueno? Por favor, sean sus especulaciones, estamos en el edificio de la escuela, se quejó Iruka y presionó su rostro contra sus manos. Sabía que no importaba mucho lo que diría ahora, cualquier comentario solo podría empeorar el asunto porque aquello no había sido un beso de agradecimiento. Y habría apostado una buena cantidad de dinero a que precisamente esa era la razón por la que Tsubaki-chan lo había hecho. Hubo un momento en la vida de la mayoría de los ninja, al menos aquellos que vivieron lo suficiente, en el que se dieron cuenta de que no importaba ni debería importar lo que completos extraños pensaran de ellos porque la vida era corta y los de su especie vivían duro y rápido y probablemente no dejaría un cuerpo muy bonito atrás. ¿Qué importaba que algunas personas pensaran que los profesores de la academia no eran verdaderos shinobis si eso era lo que querías hacer con tu vida? ¿Y que si el spandex verde y las llamas de la juventud hacían que el transeúnte se estremeciera Iruka admitió esto muy a regañadientes, se suponía que leer pornografía en público era mortificante? Los palos y las piedras podían romper los huesos de alguien muy malo esquivando, pero si realmente te rompías los huesos para ganarte la vida, las palabras de repente parecían mucho menos desalentadoras. Naruto había aprendido esto mucho antes de lo que nadie debería y parecía que le había enseñado la lección a Tsubaki-chan, quien ahora se deleitaba con la novedad de la libertad que le brindaba. Bien por ella y bueno, ella fue enviada para ayudar a Naruto y regresaron con Sasuke, y no es Iruka prácticamente el padre de Naruto de todos modos. Tal vez conspiraron juntos para darle la oportunidad de matar al bastardo que convirtió a Mizuki. Dos pájaros de un tiro y todo. Pero Kabuto no regresó vivo a la aldea. ¿Crees que Mizuki pudo haber sufrido un triste accidente en la prisión? Sus colegas iban a intentar descifrar el porqué del curioso caso del sensei y el beso ardiente durante al menos el próximo mes y todos le harían preguntas cuando tuviera planes de lecciones que hacer o exámenes que calificar. Iba a ser un mes realmente largo. Capítulo 17 donde se exponen las consecuencias 081. ¿Cómo? Esa noche vio a Naruto felizmente subiendo las escaleras hasta el piso de Iruka en el antiguo edificio de apartamentos. Tsunabe Bachan finalmente los había dejado salir de la cuarentena y ya había estado en la aldea por años sin ver a su antiguo maestro, no quería que Iruka-sensei pensara que ya no lo respetaba ahora que Ero-sensei se había llevado encima. Tal vez Iruka-sensei no sabía cosas realmente interesantes, pero al menos le había enseñado a Naruto consistentemente 7 horas al día y 5 días a la semana, incluso cuando tenía que perseguir a Naruto y arrastrarlo a la academia con cuerdas. No es que Naruto le hubiera obligado a hacer eso más de una vez al año una vez que se dio cuenta de que a Iruka-sensei realmente le importaba y que no era agradable evadirlo. Se detuvo un poco antes de tocar la puerta, pensando que tal vez debería haber traído a Sasuke con él porque Iruka-sensei tenía que estar preocupado por él. Iruka-sensei era así, se preocupaba por todos y especialmente por todos los que alguna vez había enseñado. Cuando sales de la academia tu trasero pertenece a la aldea, pero tu bienestar es el de Iruka-sensei, había tratado de explicárselo una vez a Sakura-chan. No digas cosas tan groseras. Sakura-chan había gritado y le había arrojado una sandalia. Tuvieron este problema en el que hablaban entre ellos y tenían dos conversaciones diferentes. Pero tal vez Sakura-chan lo había entendido después de todo porque cada vez que se torcía una muñeca o un tobillo en un entrenamiento escolar iba con Iruka-sensei después de la práctica sin quejarse de estar bien y se permitía que la cuidaran adecuadamente.
Esa chica llamada Annie o algo así había llamado a Sakura-chan la mascota de la maestra, pero luego Ino había pateado el trasero de Ami hasta la acera en el siguiente combate que tuvieron y Ami se molestó en su lugar. Iruka-sensei, he vuelto. Gritó y llamó a la puerta. En realidad, también tenía una llave, Iruka-sensei se la había dado después de la 17ª vez que intentó entrar y se enredó en sus trampas de cuerda, pero también había dicho que era realmente descortés marchar hacia otros. Las casas de las personas sin tocar la puerta si estuvieran dentro. Naruto había intentado entrar para hacerle una broma a su sensei y prácticamente se había retorcido de vergüenza cuando Iruka-sensei sonrió y le dijo que confiaba en Naruto con la llave. Después de todo, nunca le había hecho una broma a Iruka-sensei en su casa, pero guardaba esas cosas en la escuela y espera un minuto. Naruto, es bueno verte también, pero no es necesario que dejes caer mis cuadros de la pared cuando llamas, lo reprendió Iruka-sensei suavemente mientras abría la puerta. Parecía un poco acosado por alguna razón. No acosado por Naruto, esa mirada era más cercana a la exasperación y el cariño que tensó Iruka-sensei. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Naruto y luego sacudió la cabeza. Espera, eso no era lo que iba a preguntar. Quiero decir, quiero esa respuesta también, pero cuando me diste la llave fue algo que me ayudó a mejorar, ¿no? Acentuó su indignación con un golpe en el pecho de Iruka-sensei. ¿Te tomó tanto tiempo darte cuenta? ¿Viniste aquí para preguntarme eso? Iruka-sensei parpadeó. No, tampoco vine a eso. ¿Podemos ir juntos a Ichiraku? Tengo mucho que contarte. Le hizo sus mejores ojos de cachorrito a su sensei. ¿Fue esta realmente la razón o recordarás algo más por lo que viniste aquí? Iruka-sensei le preguntó y Naruto hizo un puchero. Ahora me estás tomando el pelo. No es justo, se quejó. No puedo evitarlo, ¿sabes? Pero no le he hecho bromas a nadie desde que Jiraiya-sensei me dejó en Makimura. He sido un adulto responsable desde siempre. Ser lo suficientemente joven para siempre y que todavía suceda un día, dijo inexplicablemente Iruka-sensei, pero revolvió el cabello de Naruto y Naruto tarareó profundamente en su garganta, con los ojos cerrados. Iruka-sensei parecía orgulloso. Eso hizo que Naruto quisiera retorcerse fuera de su piel de pura alegría, en el buen sentido si eso tuviera algún sentido. Para responder a tus preguntas en el orden de la investigación, de repente me he convertido en un tema de chisme, sí, te engañé para que te comportaras más maduramente mostrándote que confío en ti. Eso se llama criarte. Y podemos ir a Ichiraku, pero tal vez deberíamos hablar aquí dentro. Después de todo, gran parte de lo que ha sucedido es información confidencial. Ahora Iruka-sensei le dirigió una mirada severa cuando se le ocurrió algo. Tengo autorización para saber todo lo que me vas a decir, ¿verdad? Incluso sobre Danzo cayéndose por la ventana del Hokage. Naruto se frotó la cabeza y sonrió un poco. No te he preguntado. Espera un segundo, Danzo se ha caído por una ventana, ¿quién es Danzo? Lo intentó, apresuradamente, ya que probablemente no debería contar los secretos de Kabuto y Sai. Él iba a contar todo lo suyo, pero Kabuto y Sai deberían decidir sobre eso. Él podría ser maduro. Iruka sacudió la cabeza, resoplando. Solo tú, Naruto, solo tú. Y me gustaría saber cómo llegó a hacer todo esto. Yo también tengo preguntas y supongo que muchas más que tú. Pero volvió a alborotar el cabello de Naruto y todo estuvo bien en el mundo. 082. Si al principio, Kabuto se sorprendió cuando la asamblea de Konoha le informó que después de que terminara el interrogatorio inicial, una forma educada de llamar a un interrogatorio comparativamente cortés, debía seguir a Naruto de regreso a Makimura. Habría pensado que lo mantendrían bajo una vigilancia muy estrecha durante el futuro previsible, los próximos 10 años aproximadamente, y esto le hizo sospechar mucho de los motivos de la asamblea. Sabía que por mucha fe que Godaime Hokage pudiera tener en Naruto, el resto del grupo era tan confiado como el océano estaba seco como para permitirle salir de la aldea pocos días después de que el hecho gritara alto y claro. En estos días su mente estaba serena y despejada, imperturbable como un lago helado, tan clara, dura y fría como el hielo. Ya estaba haciendo cálculos en su mente.
Esperamos que sigas la línea con mucho cuidado, Yakushi-san, le habló Yamanaka Inoichi. Kabuto se encargó de mantener su lenguaje corporal sumiso, respetuoso y no amenazante. Sonrió lo que llamó su sonrisa omote. Al igual que las máscaras no, estaba adecuadamente curvada hacia arriba y en blanco, lo que permitía al observador leer y pensar lo que quisiera, sin revelar nada. No nos traicionéis. Oh. Así que esta fue la táctica que jugaron. El rostro de Senju Tsunade era agradable e inescrutable. No haré que te arrepientas de tu misericordia, dijo con la cómoda certeza de que los hombres y mujeres poderosos frente a él ya se estaban arrepintiendo. Por supuesto, no lo dejarían simplemente salir de la aldea con Naruto-sama y cualquier oficial superior que tuviera la orden de acompañarlo visiblemente a Makimura. Probablemente no Tsubaki, dada su demostrada indulgencia hacia Naruto-sama. Un equipo Anbu o tal vez varios los seguirían subrepticiamente para ver si Kabuto se ahorcaba con la cuerda que le dieron. Estaba muy seguro de que cada alma en la cámara del consejo estaba orando a cualquier poder superior en el que pudieran creer que lo haría. Después de todo, todos conocían a Shimura Danzo. Claramente no tan bien como habían creído, pero lo suficiente como para sentirse incómodo al saber que el hombre tenía que haber estado en posesión de varios esqueletos en los armarios del clan y Kabuto ya había demostrado cuánto sabía de los asuntos de Danzo. Naruto-sama no sufriría que Kabuto fuera asesinado o encarcelado y Tsunade no sufriría que Naruto-sama fuera traicionado, así que esto era lo mejor que podían hacer. Darle la oportunidad de desertar, encontrarse con agentes extranjeros en secreto, hacer cualquier cosa que pueda usarse como excusa. El rostro de Inuzuku Tsume estaba tormentoso y sus ojos brillaban como afilados fragmentos de pedernal y Kabuto sabía que ella había estado en contra de esto, que era demasiado directa y honesta para guardar secretos oscuros. Nara Shikaku, con cicatrices, parecía más molesto que cualquier otra cosa y Kabuto se preguntó si su renuencia a hacer tratos encubiertos se debía a que habría sido ilógico permitirse ellos o simplemente a una cuestión de pereza. Pero el resto de ellos, todos tenían rostros como ventanas con las contraventanas cerradas por dentro. ¿Qué secretos vergonzosos podría revelar Yakushi Kabuto? ¿Qué pasaría si, dado lo minucioso y ansioso que había sido por revelar su información hasta el momento, decidiera hacerlo durante el interrogatorio en profundidad? ¿Qué medidas se vería obligada a tomar la Konoha oficial? ¿O qué pasaría si, Dios no lo quiera, debería hablar con Naruto? El joven Jinchuriki ya había obligado al Hokage a enfrentar una situación que había dejado muerto al segundo hombre más poderoso de la aldea, no oficial, pero también indiscutible. Moriré por Naruto-sama, dijo y fue tanto una amenaza como una promesa. Konoha no había sido muy amable con Naruto-sama hasta ahora y el mejor indicador del comportamiento futuro era el comportamiento pasado. Si Naruto-sama alguna vez necesitaba una ventaja, algún arma para usar contra aquellos a quienes no se le permitía levantar la mano, el acero se rompió y el chakra se agotó, pero el buen chantaje duraba para siempre. 083. Y Naruto caminaba hacia las puertas de Konoha con su equipo. Estaba tan feliz de que Sakura-chan hubiera decidido venir a despedirlo y fue agradable para Sasuke haberse unido a ellos también, supuso. No estaba realmente seguro de qué le pasaba a Kakashi-sensei ya que en realidad llegó a tiempo por primera vez desde que Naruto lo conoció, pero al menos todavía caminaba con ese libro pervertido pegado a su cara. Si hubiera dejado eso atrás, Naruto habría sospechado de una nueva invasión o algo así. Kakashi-sensei sin pornografía era como si Tsunade Baa-chan ganara en el juego. Estoy feliz de que hayan dejado venir a Kabuto, pero ¿por qué no pueden enviar a Tsubaki-chan también? ¿Ella es genial?, preguntó, sin decir a nadie en particular. Tsunade Baa-chan había dicho que la necesitaban porque la asamblea esperaba que hubiera aprendido algunos trucos de él y eso era increíble, pero ¿qué iba a hacer sin ella? Tsubaki-chan era como la hermana mayor de Sakura-chan, que era la madre del equipo y siempre estaba ahí cuando alguien la necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, Naruto se había preguntado a veces si tener a Tsubaki-chan era como tener una hermana mayor o una madre, excepto que ella era demasiado amiga para ser madre. Era difícil expresar con palabras lo que Tsubaki-chan era para él, pero dejarla atrás iba a apestar. Cuídate y cuida a Kabuto, le amonestó Sakura-chan. Prometió enseñarme algunos trucos.
Esto hizo que Kakashi Sensei tropezara por alguna razón, pero Naruto asintió y prometió que sí, que él estaría bien y Kabuto también. Nunca decepcionó a sus amigos. Y será mejor que no hagas llorar a Sakura-chan otra vez, le dijo a Sasuke y se llevó un dedo a la nariz. El rostro de Sasuke era una imagen de pura incredulidad, pero había algo más allí también, algo que Naruto ya había aprendido a etiquetar como Itachi. Casi se disculpó, pero entonces Sasuke resopló y lo llamó idiota y todo volvió a estar bien en el mundo. Las nubes colgaban bajas, pesadas y húmedas sobre Konoha cuando llegaron a las puertas. Kabuto estaba esperando allí y Tsubaki-chan y Taiki estaban junto a él, sosteniendo un paraguas rojo doblado bajo su brazo. Por un momento, Naruto esperó que ella también viniera, pero no llevaba ninguna bolsa consigo. Aún así, era bastante bueno que ella también hubiera venido a despedirlo. Naruto saltó hacia ella y sonrió. Intenta cuidar de Sasuke también, ¿vale? Él realmente lo necesita, le confió. Sasuke le lanzó un puñetazo, pero lo esquivó fácilmente, y no era como si Sasuke estuviera realmente tan enojado ya que no volvió a golpear. Veré qué puedo hacer. A pesar de que mi lista de personas a las que cuidar, murmuró en voz baja, pero luego se animó. Iruka me pidió que te dijera que lamenta no poder venir, pero tiene una clase en sesión ahora mismo. Fue una de las despedidas. La última vez que Naruto dejó Konoha, sonrió y lo soportó, pero la verdad era que Sasuke había huido para unirse a Orochimaru y no había podido cumplir su promesa a Sakura-chan y aunque no se había rendido en absoluto, había sentido como si estuviera tratando de llevar el peso de todo Konoha colina arriba, bajo la lluvia y el barro hasta las rodillas. Se había sentido feliz y optimista porque si no hubiera sido así habría llorado. Ahora Sasuke estaba de regreso en Konoha y las bonitas sonrisas de Sakura-chan eran aún más bonitas porque eran 100% genuinas, Danzo había sido derribado y Kabuto estaba de regreso y dejaba todo el circo en buenas manos. Por supuesto, era demasiado bueno para seguir siéndolo. Siempre hubo un y en la vida de Naruto. Algunas personas insistieron en que había un pero en el suyo. Mi trabajo es divertido e interesante, pero la paga es pequeña. Es muy divertida y bonita, pero sus padres son terroríficos y tienen muchas etiquetas explosivas. Naruto no creía en ese tipo de actitud derrotista y cobarde, por lo que tenía ya en su lugar. Sasuke se escapó y voy a entrenar con Jiraiya Sensei, se puede arreglar. Suna nos atacó y le pateé el trasero a Gaara, ahora está mejor y no tengo que preguntarme si podría haber terminado así. Era un gran creyente en los Andes. Saludos, mi eterno rival. Es un honor para mí informarte que he sido elegido para acompañar a tu más joven protegido al pueblo juvenil de Makimura y prometo hacer todo lo posible para protegerlo de todos los males del mundo. Naruto se congeló y se volvió para enfrentar a Maito Gai con su gloria de spandex verde, seguido por Rogue Lee, quien hizo una pose de buen chico y se unió a las declaraciones de protección y rivalidad eterna y amistosa de su sensei, el sufrido Tenten y el aún más sufrido Neji. Entonces él iba a viajar con el dúo juvenil e iba a regresar a Makimura. Y seguramente Miwa-chan podría derribarlos incluso con su ardiente impulso. Y entonces empezó a llover. 084. Él era el cuarto día de Doyara Taiki en Konohagakure y tenía una teoría sobre sus nuevos compatriotas. Lo llamó la conservación de la cordura shinobi. Cuanto más shinobi había, menos cordura había por persona. Esto por sí solo no era algo que no se hubiera aplicado en Kirigakure también, aunque allí la locura había sido de una calidad más sangrienta, pero luego había añadido una subcláusula sobre los efectos de la ingeniería activa por el bien de la ideología versus la aceptación pasiva porque la Senju aparentemente solía tener un sentido del humor bastante extraño. En otras palabras, ¿cómo perdimos las últimas 3 guerras contra estos? Por supuesto, para él estos y nosotros habían cambiado ahora, o más bien, él había cambiado. Será mejor que recuerde pensar en sí mismo como Konohan, pero aún así, como nuevo desertor, le habían asignado tareas de mensajería de baja seguridad en la aldea durante los siguientes 6 meses.
Llevar unos cuantos pergaminos al día era solo una formalidad que justificaba su salario durante su libertad condicional cuando la aldea no podía enviarlo y no podía confiarle ninguna información sensible, pacientes o entrenar a niños impresionables, y como resultado se quedó con mucho tiempo para entrenar y hacerse amigo de sus antiguos enemigos, al menos en teoría. Al final resultó que, esto último requirió mucho menos tiempo de lo que había supuesto. «Oye, ¿estás ahí?» El seco de la nariz larga. Una voz sonó un poco detrás de él. Taiki se giró, tragándose el destello de irritación indignada ante el comentario sobre su nariz. Así que era un poco largo, no era el pico de una grulla ni nada por el estilo. Pero era nuevo en la aldea y ya se había resignado a algunas novatadas ahora que Naruto había abandonado la aldea. Estaba lloviendo de nuevo y la mujer que caminaba rápidamente hacia él sostenía un paraguas naranja. Llevaba su cabello de longitud media recogido en una cola de caballo y su abrigo abierto, y debajo de ese abrigo, Taiki levantó su mirada y esperó que su sonrisa no estuviera tan congelada como se sentía. Nunca la había conocido antes, pero la reconoció por la imagen del libro Kiribingo. Ella era Mitarashi Anko, antigua alumna del infame Orochimaru de los Sannin. No tuvo necesidad de recordar la sección de notas y recomendaciones de su página. Apareció fácilmente, por voluntad propia. Cuando se ofende, Mitarashi muestra signos de un estado mixto, una condición durante la cual los síntomas de manía y depresión ocurren simultáneamente, manifestándose en su caso como predisposición a la frustración y ataques de ira. ¿Le puedo ayudar en algo?, preguntó con voz tranquila y distribuyó su peso de una manera un poco más ventajosa. Se preguntó si ella llevaba el abrigo así abierto para tener una excusa para atacar a la gente. «Ese fue tu último pergamino de hoy, ¿no? Genial, soy Mitarashi Anko y te llevaré al ratón ninja para la tradicional sesión de conocer, saludar y asegurarnos de que nunca matemos a los seres queridos de otros. Ven». No le dio tiempo a Taiki para descubrir qué significaba eso ni para preguntarle si lo había estado acosando, sino que lo agarró del brazo izquierdo y comenzó a arrastrarlo calle abajo. El Ninja Mouse resultó ser un bar pequeño y aparentemente muy popular. Todas las mesas, señala Taiki, estaban ocupadas y los asientos junto a la barra también estaban ocupados, pero Mitarashi no dejó que esto la detuviera. Simplemente se abrió paso a la fuerza hasta una mesa con otros 3 ocupantes. Un hombre con un pañuelo verde atado alrededor de su cabeza y un zembón en su boca les hizo un gesto de asentimiento. El otro hombre, un individuo de aspecto mucho más severo con pañuelo y un parche en el ojo, apenas le dedicó una mirada a Taiki y continuó hablando con una mujer hermosa pero de aspecto severo cuyo cabello era de un espectacular tono oscuro que bordeaba el púrpura. «Hola chicos, este es Doyara Taiki, estos son Shiran y Genma, Akame Wana Yusuki Yugao». Anko hizo las presentaciones. «Es un placer conocerte», dijo cortésmente el llamado Shiran y Genma y Taiki lo saludó a cambio. «¿Por qué no electrocutas a las plagas?», Yugao le preguntó a Wana. «¿Y dejarlos morir y pudrirse dentro de los conductos de aire? ¿Tienes alguna idea de cuán fuerte se volvería el olor?», espetó Wana, pero Yugao no pareció desconcertado en absoluto. «Los archivos parecen tener un problema de plagas. Esta lluvia ha empujado a las serpientes al interior y se han refugiado en los conductos», Genma explicó la situación amistosamente con un susurro escénico mientras Anko gritaba por Sake. Fue entonces cuando un joven de cabello oscuro entró al bar con un fuerte golpe cuando la puerta golpeó la pared, haciendo que varias personas saltaran y voltearan a mirar, con las manos no tan discretamente apuntando a sus armas. El hombre pagó el turno que no le había llamado la atención, pero se dirigió a su mesa. «Anko, te necesito en TI», dijo el hombre sin preámbulos. Esto hizo que Anko se animara visiblemente. «Genial, ¿puedo ser el más malo? ¿Cuál es mi historia?», preguntó y se puso de pie, estirando la espalda de una manera que distraía mucho. «¿Qué quieres decir con tu historia?». El hombre hasta ahora anónimo parecía confundido. Taiki siempre había sido el observador silencioso al margen de cualquier multitud de la que había sido parte y se sentía deslizándose hacia ese cómodo nicho nuevamente. Casi hacía que esta situación pareciera hogareña. «Necesito una historia para poder ser adecuadamente amenazante».
¿Recuerdas el curso que nos dieron sobre el método de actuación? ¿Mató a mi hermano pequeño, por ejemplo? Ella preguntó. ¿De verdad te tomaste esa tontería en serio? Genma preguntó y Anko le hizo un gesto grosero. ¿Tienes un hermano pequeño? Preguntó el shinobi de Tei, sin parecer convencido. No puedo aceptar mangostas. No tienen autorización de seguridad, afirmó inexplicablemente Yuana. A Taiki le tomó un segundo darse cuenta de que estaba inmerso en otra conversación completamente diferente. Debo haber tenido uno si ese bastardo lo mató, gruñó Anko, honestamente gruñó. Tampoco las serpientes, señaló Yugao con una voz muy razonable. Entonces esta era la aldea que había criado a Uzumaki Naruto. Tenía mucho más sentido de lo que Taiki había pensado posible hace apenas un día. Sin embargo, de alguna manera esto no fue algo del todo malo. Ya había aprendido que demasiada normalidad podía matar el alma. 085. Ella era el primer día después de que Naruto partiera de la aldea con Maito Gui y su equipo. Tsubaki sabía que decidir quién iría con él había sido una decisión difícil. Ataque Kakashi habría sido la elección natural, siendo el Jounin Sensei de Naruto, pero también era el Sensei de Sasuke y el Uchiha indiscutiblemente lo necesitaba más en este momento. Debido a los riesgos inherentes de que Naruto sea un genin Jinchuriki fuera de su aldea, la reputación desafortunadamente generalizada que había ganado recientemente y que nadie confiara en Kabuto en la medida en que pudieran arrojar el monumento al Hokage, el consejo había querido nombrar a uno de los más fuertes. Jounin para cuidar la espalda de Naruto. Tsubaki estaba más que un poco sorprendido de que permitieran que Naruto regresara con Makimura, pero sin duda tenían sus razones. Tsunade-sama finalmente se había cansado de las disputas y los encerró a todos en un armario con Naruto durante una hora. Eso también lo explicaría. El carisma de Naruto se acercó en ocasiones a deformar la realidad. El primer candidato había sido Sarutobi Azuma, pero Tsunade-sama lo había vetado, explicando que el hombre era necesario en Konoha para hacerse cargo de algunas de las tareas anteriores de Danzo. A Anko le habían propuesto matrimonio y la propuesta se retractó apresuradamente después de que la persona que la mencionó tuvo algo de tiempo para pensar las cosas detenidamente. Anko y Kabuto en el mismo equipo. Dioses no quieran cómo pudo haber terminado eso, dos de los antiguos alumnos de Orochimaru en el mismo equipo y respaldando a Naruto. El nombre de Kurenai también había sido mencionado, pero al final Ugayashi no quería dejar a su preciosa y delicada hija expuesta a la influencia de Kabuto, dejando a Maito Gai como el designado. Al parecer Neji era mucho más resistente que Hinata. Tsubaki se habría compadecido de Naruto, pero se compadeció de sí misma lo suficiente como para no estar segura de cuál de los dos lo tenía peor en ese momento. Observó a los niños que estaban parados en desfile descansando en medio del campo de entrenamiento. Todos todavía vestían ropa similar, pero ella e Iruka Sensei habían comprado algunos accesorios diferentes, pañuelos y calentadores y demás, para darles a los niños una muestra de individualidad. Los niños todavía no parecían saber qué pensar de eso. Eran difíciles de leer en general, pero si tuviera que hacer una suposición, habría dicho que su estado de ánimo actual era totalmente sin complejos. El primero del ejercicio del día había sido llevarlos hasta aquí a través del pueblo, a velocidad de caminata, para ver cómo interactuarían con la gente normal. Al principio no habían hablado con nadie en absoluto, no habían mirado a nadie a los ojos ni saludado, ni tocado, ni expresado ningún tipo de curiosidad. Entonces Iruka Sensei les había dicho que el propósito del ejercicio era aprender la interacción humana. Ahora, ¿qué hemos aprendido de la experiencia de hoy? Yuki-chan. Ella había sido quien le había puesto el nombre. Aproximadamente la mitad de los niños carecían de nombre antes de ser liberados. Naruto le había contado cómo había muerto Danzo y en su opinión había sido demasiado fácil. Fue suficiente para que ella perdonara a los niños, en realidad, pero aún así. Una linda niña de cabello negro caminando hacia una anciana parada frente a un puesto de comestibles, sintiendo los tomates. Una chica linda y de aspecto inocente con armas ocultas se acerca a una anciana que camina por la calle. Los tomates son como las personas. No deberían magullarse con demasiada facilidad. Buenos días, señora.
Espero que hoy se encuentre bien. Se mueren viejos, y usted no tiene muy buen aspecto. Yuki-chan inclinó la cabeza con un movimiento más parecido al de una serpiente que al de un pájaro. Ella todavía lo hacía parecer adorable. La gente no aprecia la honestidad ni las opiniones no solicitadas, dijo finalmente. La mantequilla no se habría derretido en su boca. ¿Y qué hay de ti, Tamaki-kun? Preguntó Iruka-sensei con una voz que pasó por alto por completo la parte de la mente de Tsubaki donde el pensamiento y la deliberación moraban y se estructuraban en la obediencia primaria e instintiva. Se encontró parada en reposo y parpadeó en estado de shock. Un golpe en el hombro de un oficial superior no es un ataque e incluso si lo fuera, él puede defenderse de los padres civiles de sus estudiantes, repitió dócilmente como un loro el chico con brazaletes rojos a quien Iruka había nombrado. Este va a ser un año largo, Tsubaki-sensei. De clases nocturnas, nada menos, murmuró Iruka-sensei y Tsubaki hizo una mueca al recordar que todavía tenía que enseñarle a su alumno habitual también. Ella pensó que hasta que todo terminara, se acostaría con él, uniéndose a través de traumas compartidos y situaciones potencialmente mortales, o lo mataría para poner fin a su miseria. Esta última podría haber sido más misericordiosa, pero no era ese tipo de chica misericordiosa. Y esa voz suya de maestro era realmente injustamente ardiente. Capítulo 18 donde Gai es inteligente, pero Kabuto es aún más astuto y Miwa es Miwa. Este capítulo ha sido editado por Bibliomatsuri. 086. Opciones. Neji observó la espalda de Naruto mientras caminaban por el camino fangoso hacia una ciudad costera llamada Mijiwa, donde tomarían un bote hacia un pueblo de Tea Country llamado Makimura. Sin embargo, el genin todavía vestido de naranja no caminaba tanto como rebotaba, y el paraguas rojo hacía que eso pareciera más que un poco tonto. Estaba revoloteando de Kabuto a Tenten y viceversa, pero muy notoriamente alejándose de Gai-sensei y Lee. Charló sobre todo y nada, Sasuke, Sakura y Sai, Ramen, Iruka-sensei y sus amigos en Makimura, pero nunca en profundidad. A pesar de la fuerte lluvia, estaba casi ofensivamente alegre. Neji miró su espalda y se preguntó dónde estaba su sello. Por supuesto que lo había descubierto. Primero fueron las palabras de Naruto cuando se enfrentaron en la final sobre la posición Chunin y el honor de Hinata. Ninguno de los dos se había convertido en Chunin, pero Naruto ganó la pelea por Hinata y Neji estaba agradecido, por muy amarga que hubiera sido tragar la píldora. Naruto había gritado que sabía lo que era tener un sello arruinando tu vida y Neji no le había creído. Entonces comenzó la invasión y el gigantesco Toad Boss, el mismísimo Gamabunta. Había tomado la forma de un zorro de 9 colas. Por un terrible segundo, Neji había pensado que el Biju que Yondaime había matado había regresado de alguna manera del infierno para matarlos a todos, pero su Byakugan había estado activo y había visto el sapo dentro de la forma no del todo ilusoria de un zorro. Había visto a Naruto envuelto en una capa de chakra que parecía tan venenoso que solo estar a 15 metros de él debería hacer que un hombre se desplomara, tan corrosivo que debería quemar el sapo debajo de él hasta los huesos. Cuando terminó la pelea, había comenzado a pensar en la forma en que todos los adultos de la aldea solían evitar a Naruto como si fuera una etiqueta explosiva defectuosa que simplemente no había decidido explotar todavía, pero nunca explicó por qué. Resultó que no se lo habían permitido, bajo pena de muerte. Tenía la intención de tener una conversación con Naruto, hacerle preguntas, aunque todavía no estaba muy seguro de lo que quería preguntar. Pero primero había estado terriblemente ocupado después de la invasión y luego Uchiha había desertado, Naruto se había ido con Jiraiya-sama y eso fue todo. Hasta ahora. Si tan solo pudiera encontrar un momento a solas con Naruto. Incluso en Makimura parecía tener una gran demanda si al menos una fracción de sus historias fuera cierta. Kabuto lo estaba mirando. El poncho de lluvia de color naranja brillante que llevaba sobre su ropa habría hecho que cualquier otra persona pareciera claramente tonta, pero Neji tuvo que resistir conscientemente el instinto de activar su Byakugan, de exponerse así. Un verdadero shinobi nunca deja que el enemigo sepa que lo habían puesto nervioso y Neji no creyó ni por un segundo que Kabuto había desertado con ellos así como así. Quería erizarse como un gato y preguntarle, ¿qué es lo que quieres? Pero, si crecer como Hyuga había sido bueno para algo, había sido bueno para su autocontrol.
Debo preguntar, Gai-san, ¿por qué tú y tu protegido no lleváis nada que os cubra de la lluvia? Preguntó Kabuto, dando algunos pasos a un lado y desacelerando su paso, dejando el lado de Naruto para acercarse al sensei de Neji. Como Naruto acababa de hablar con Kabuto, ahora lo dejaron convenientemente solo. Neji frunció el ceño. Las palabras de Kabuto eran ciertas. El resto eran ponchos para la lluvia, a excepción de Naruto que fue el único que se ató una mano con un paraguas, pero Gai-sensei y Lee no tenían nada que los protegiera de la lluvia. Las llamas de la juventud de nuestra primavera nos mantendrán secos. Gai-sensei declaró e hizo posar al chico bueno, con Lee haciendo eco de sus palabras y el genjutsu de un brillante arco iris de algodón de azúcar apareciendo detrás de sus espaldas. Eso es interesante. No puede ser una técnica de control de chakra porque Lee también puede realizarla, pero aún así manipulas la energía física pura en tus cuerpos. Es bastante similar a la apertura de las puertas, ¿no es así? Aunque obviamente eres tú quien suministra el genjutsu. Ahora Gai-sensei volvió su rostro hacia Kabuto bruscamente y Neji se sorprendió sinceramente, al igual que Tenten por la forma en que había dejado de caminar y simplemente miraba a su sensei y a su compañero de equipo como si les acabaran de crecer alas, y Neji simplemente lo sabía. Kabuto no le guiñó un ojo, no desvió su educada y vacía atención de Gai-sensei, pero Neji sabía que se trataba de una apertura creada intencionalmente. Ahora dependía de él aceptarlo, o no. Neji todavía no confiaba en Kabuto y la forma en que el desertor interpretaba a Gai-sensei era francamente preocupante. Si bien su sensei podía ser excéntrico en ocasiones, en casi todas las ocasiones nadie se convertía en Jounin siendo un tonto. Realmente debería revelarle la distracción a su maestro, especialmente porque ni siquiera entendía por qué Kabuto lo creía necesario. No era como si no se le permitiera hablar con Naruto de otra manera. Y tal vez Kabuto había engañado a todos después de todo, incluso a Naruto. No dudaba de la lealtad del genin, pero Naruto no era la gente más perspicaz y la forma en que seguía persiguiendo a Haruno era una indicación. Por otro lado, el Uchiha ahora estaba de regreso en Konoha y ese tipo de revés en los planes de Orochimaru desmentía cualquier engaño. A menos que Orochimaru ya hubiera obtenido lo que quería del Uchiha de alguna manera. Este era el peligro de ser un shinobi. Analizar demasiado todo, mirar debajo de lo que hay debajo y generar todo tipo de especulaciones basadas en puras incertidumbres. Ahora Naruto se estaba volviendo hacia el escueto interrogatorio de los motivos que se deslizaban lejos del desvío de buen humor de Kabuto como agua del lomo de un pato. Tenía que tomar la decisión ahora. Naruto. Neji alargó su paso y se paró a su lado en una ráfaga de movimiento. Hay algunas cosas que quiero preguntarte. Por un ryo, por 100. La confianza no le resultó fácil, pero tal vez era hora de empezar. Y tal vez Naruto incluso era consciente de cuál era el grave daño de Kabuto. No necesitaba activar su Byakugan para saber que el exasperante médico seguramente luciría asquerosamente engreído ahora. 087. Vida Naruto iba a preguntar de qué estaban hablando Kabuto y Maito Gai, no estaba seguro de que le gustara el tono, pero entonces Neji caminaba hacia allí y quería hablar. Está bien, ¿qué querías saber? Preguntó, desconcertado. Nunca le había dicho nada a Neji fuera de los exámenes Chunin y no había sido en buenos términos. Pero Neji había limpiado su actuación y había dejado de molestar a Hinata, o eso le había dicho Ino antes de irse con Jiraiya, y todos sabían que si te golpeabas el dedo del pie en el baño en medio de la noche ella te preguntaría al día siguiente. Si estuvieras bien. Dado que su padre estaba en TI, probablemente fue una de esas cosas hereditarias. ¿Por qué no te molesta nada? Neji preguntó abruptamente. Luego cerró la boca con un audible chasquido de dientes. ¿Pero me molestan muchas cosas? Preguntó Naruto a medias, frunciendo el ceño. Danzo estaba muerto ahora, pero todavía estaba molestando a Naruto desde la tumba, había sido así de espeluznante. Luego estaban Orochimaru, Akatsuki y el estúpido zorro en sus entrañas. Y en una nota no hostil, Miwa-chan y la estúpida secta que probablemente se había salido completamente de control mientras él estaba fuera.
Si no tenía cuidado, también arrastraría a Nagara a esto de alguna manera, y aunque era divertido imaginar la expresión de su cara cuando alguien intentaba decirle que ahora era un santo viviente, realmente no lo sería. Es justo dejarle esto encima. Sé que tienes al Kyuubi sellado en ti, dijo Neji. Naruto siseó, sorprendido. Así que tal vez no había sido tan sutil, pero nadie más había dicho nada, así que pensó que todo el asunto del zorro gigante había pasado desapercibido, con la invasión y todas las personas que distraían. Al parecer no es así. Te juro que no voy a... Comenzó a protestar, pero Neji ni siquiera pareció darse cuenta. Entonces, ¿cómo es que no estás amargado en absoluto? ¿O estás amargado? ¿Eres tan bueno fingiendo? ¿Por qué Kabuto traicionó a Orochimaru y confías en él en absoluto? ¿Y por qué está interfiriendo para que podamos hablar sin nadie? ¿Escuchando? Una pregunta cayó tras otra como gotas de lluvia. La boca de Neji era una línea delgada y pálida cuando hizo una pausa y sus manos estaban apretadas en puños, sus nudillos tan pálidos como sus labios. Kabuto los está distrayendo. Eso es propio de él, ¿sabes? Es prepotente así y a veces necesita que le expliquen cosas realmente obvias, como que traicionar a Konoha me hará seriamente infeliz. Y hace cosas innecesarias por mí. Pero si eso lo hace feliz y no lastima a nadie, supongo que entonces está bien. En realidad, da un poco de miedo cuántas personas totalmente inconscientes conozco, Gaara y Sairi, bueno, Sasuke no eran inconscientes. Simplemente había sido idiota a su manera. Está bien, él no me traicionó en su propia cabeza en primer lugar. Es solo que su cabeza puede ser un lugar bastante loco. E Inari acababa de estar sufriendo, como Taiki y ahora Neji. No era como si no supieran que estaban equivocados al darse por vencidos, ¿verdad? Simplemente se habían rendido de todos modos. A veces me pregunto mucho sobre las personas. O más bien, mucho tiempo, confesó. ¿Por qué a Kabuto le habría importado si fueras infeliz o no? Preguntó Neji. Le estaba mirando a Naruto, y sus ojos de fantasma lo hicieron aún más efectivo. Cuando Naruto era un niño antes de la academia, había tratado de encontrar el timbre de Yugayashi para poder jugar Ding Dong Ditch con él porque algunos niños más grandes en el orfanato le habían dicho a Naruto que podía comerse almas con sus locos ojos de fantasma y eso había sido tan genial. Lamentablemente, la mansión Hyuga no tenía nada tan novedoso y plebeyo como un timbre y Naruto se había sentido frustrado hasta que puso un balde de agua sobre la puerta la única vez que la dejó abierta. Lo habían mirado con furia en ese momento y había sido realmente espeluznantemente genial. No creía que Ayashi alguna vez se diera cuenta de por qué Naruto había empezado a acecharlo por toda la aldea después. La mirada de Neji era un poco así. Solo habría sido realmente espeluznante, en el buen sentido como los insectos espeluznantes y las viejas cicatrices de quemaduras de Jutsu, cuando se activó y aparecieron las venas. Pero incluso el blanco normal era realmente intenso. Excepto con Hinata, sus ojos siempre parecían gentiles, pero tenía que ser la excepción que confirmaba la regla en ese entonces. Porque Kabuto es mi amigo e incluso él no es tan ajeno como para no darse cuenta de que hacer infelices a tus amigos es algo malo. Y no estoy amargado porque voy a cambiar las cosas. Voy a hacer todos Konoha se dan cuenta de que no soy Kyuubi porque los protegeré a todos. Si lastimo a la gente, nunca dejarían de tratarme como el zorro, por lo que frustraría el propósito. ¿Y realmente crees que Hinata alguna vez marcará a alguien? Solo confía un poco en ella y al final todo estará bien. Créelo. Naruto declaró y casi hizo una pose de chico bueno solo para molestar un poco a Neji, pero probablemente ya tenía traumas relacionados con el equipo, por lo que habría sido innecesariamente cruel. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que así es la vida, así que aguanta y sobrevive? Neji preguntó y desvió la mirada. Su voz era espesa y ronca, como si estuviera tragando algo desagradable y esforzándose mucho por no vomitarlo. Es vida y nadie sobrevive viviendo, así que ¿por qué hacernos infelices cuando podemos ser felices? Solo porque ahora sea difícil no significa que será difícil para siempre. Oye, también dejó de llover. Naruto inclinó el paraguas hacia atrás y levantó la mano con la palma hacia arriba.
No había gotas y encima de ellas había un arco iris, pálido y apenas visible, pero quieto. No tenía ganas de caminar todo el camino de regreso a Mijua bajo la lluvia, así que todo fue genial. Así de simple, murmuró Neji y Naruto lo miró justo a tiempo para ver sus hombros caer en señal de rendición. Pero no fue un mal tipo de rendición, fue como cuando Naruto finalmente se rindió ante Iruka Sensei y le dejó poner una curita sobre el raspado de sus rodillas y preocuparse por él. Era dejar que alguien hiciera algo por ti, una especie de rendición. El mejor tipo que había. Solo trata de ser feliz, pidió. Después de todo, no era mucho pedir. Era prácticamente instinto animal, e hizo que Neji le dedicara una pálida sonrisa. 088. Escuela Kabuto sabía que acababa de hacer que Maito Gai sospechara más de sí mismo. Sospechaba del verdadero alcance de sus capacidades, es decir, no de sus motivos. Casi nada excepto escaparse para encontrarse con Oto Iwa Ninja podría lograrlo en este momento. No podía obligarse a arrepentirse. Soy un ninja médico, Maito-san, dijo dócilmente después de irritarlo durante un tiempo suficiente. Puede que no sea Tsunade de los Sannin, pero soy capaz de detectar el uso de la energía física y debo felicitarte. Tu uso de la misma es ingenioso. No era el genio natural que era Tsunade del Sannin cuando se trataba de control de chakra y técnicas médicas, su falta de empatía era un obstáculo definitivo para un médico, pero lo compensaba con su voluntad de luchar sucio. Tsunade era un sanador que había aprendido a matar, era un asesino que había aprendido a curar. En este momento Tsunade podría dominarlo con relativa facilidad, pero dentro de unos años... La sonrisa de Kabuto era perfectamente agradable. Si puedo preguntar, ¿por qué volviste con el Naruto juvenil? Preguntó Maito Gai con la misma voz suave y amigable que usaba Kabuto. Podría usarlo para engañar a sus alumnos, pero... No me dejo engañar por tu comportamiento. Puedo ver que eres más de lo que presentas al mundo. Todos necesitan saber quiénes son, ¿no estás de acuerdo? Y tómalo como quieras. Nunca podrías hacerlo del todo bien. Y los ojos de Maito Gai se entrecerraron mientras miraba brevemente a Naruto, quien disfrutaba del sol asomándose entre las nubes con la simple alegría de un niño. Kabuto sabía con certeza que había sangre en las manos de Naruto, pero también había un desconcertante tipo de inocencia en Naruto que permaneció totalmente intacta por el acto de quitar esas vidas. Maito Gai pudo ver que había más de lo que Kabuto presentaba al mundo, pero no podía ver las profundidades que Naruto escondía detrás de su rostro. Oh, él sabía que estaban allí. Solo un ninja ciego y sordo o un genin inexperto no podrían hacerlo, pero eso no significaba que Gai supiera que miraría desde esas profundidades si alguna vez mirara dentro de ellas. Nunca había estado lo suficientemente destrozado. La vida había puesto a Kabuto en una escuela dura. Primero Danzo, luego matando a su madre, luego a Orochimaru. Cuando Orochimaru lo atrapó, ya había dejado de sentir dolor. Era como cuando alguien te realizaba una cirugía menor con anestesia local. Había una sensación, casi temblorosa, casi desgarradora, que sabías que debería ser dolorosa aunque no fuera así. Había perdido el sentido de sí mismo, de su madre y de su dolor. Naruto era lo único que le quedaba por perder en el mundo y no iba a permitir que eso sucediera jamás. Entonces, por supuesto, Gai no podía entender ni siquiera el juego mental que estaba jugando ahora. Podría decirse que el clan Hyuga era ahora el clan más fuerte de Konoha, aunque su influencia política se vio comprometida por su falta de voluntad para ceder y comprometerse. Hyuga Hinata ya era de Naruto a su manera sencilla, pero carecía de la columna vertebral para apoyar eficazmente a Naruto. Claramente estaba trabajando en eso, pero a Kabuto no le gustaban las incertidumbres. Deje que Neji se apoye en Naruto, déjelo convertirse también en un seguidor leal de la visión de Naruto. No era como si Hinata tuviera la capacidad de negarle algo a Neji después de lo que su padre le había hecho al padre de Neji. Ella puede hacer eso. La voz de Naruto gritó. Luego arrastró a Neji de regreso al grupo principal. El prodigio Hyuga siguió a Naruto un paso atrás y con el brazo extendido entre ellos, exudando un aire de indiferencia lo mejor que pudo. Pero aunque la inclinación de su barbilla era orgullosa, no intentó retirar el brazo y eso por sí solo contaba una historia de 100 palabras.
Oye, Tenten, Neji dijo que puedes hacer pergaminos que se abren automáticamente cuando golpea el suelo, ¿verdad? Y puedes hacer pergaminos sin aire adentro, ¿verdad? Estaba prácticamente vibrando, estaba tan ansioso. Neji lo miraba como un comerciante miraría un árbol que daba frutos dorados. Algo tremendamente tentador y demasiado bueno para ser verdad. Kabuto tenía la sensación de que también estaba dejando ver algo de eso, pero estaba bien. Mantuvo los ojos de Gai sobre él y no sobre Neji. ¿Puedo? ¿Por qué? Preguntó Tenten. La sonrisa de Naruto se hizo más amplia y un rayo de sol que fluía a través de un espacio entre las nubes detrás de él ocultó su rostro en suaves sombras, dorando su cabello. Es casi seguro que el momento fue una coincidencia, pero Kabuto apreció el efecto dramático de todos modos. ¿Alguna vez has pensado en fabricar bombas? Tengo este gran libro y algunas de esas cosas explotan en el momento en que entran en contacto con el oxígeno. Necesitaríamos un laboratorio real para eso. Naruto es dueño de tu alma y de tus compañeros de equipo 101. Presta atención, habrá una prueba más adelante. 089. Trabajo. Los días se habían arrastrado muy lentamente cuando Naruto-kun estaba lejos. A veces Miwa pensaba que tal vez debería empezar a llamarlo Naruto-sama, pero Naruto nunca se quejó y ella estaba débil. Todavía podía recordar cuando pensó que Naruto era un poco más joven que ella y no estaba lista para regalar ese honorífico, el último recuerdo. Ella mantenía sus libros en orden, se ocupaba de la rotación del entrenamiento de los bomberos y del entrenamiento de defensa personal de las chicas de la posada y se ocupaba de su iglesia. Y realmente, tenían que dejar de llamarlo secta. Entonces Rikune pensó que llamar al narutoísmo una secta era completamente divertido. Vaya cosa. Ninguna religión respetable debería soportar connotaciones tan desafortunadas. Había aprendido mucho últimamente. Había aprendido lo que significaban palabras como connotaciones, anticlericalismo y doctrina. Estaba muy feliz, excepto por esos budistas bastardos que afirmaban que no eran una religión real en absoluto porque no se tomaban lo suficientemente en serio consigo mismos. ¡Ja! Solo veámoslos reír una vez que los misioneros comenzaron a convertir a la gente de Wind Country. Era tarde y la tienda de Matsusaki ya estaba cerrada. Técnicamente, Matsusaki-san ya podría haber regresado a su trabajo, pero parecía preferir jugar a un ermitaño en su casa y, sobre todo, esa vecina bastante mayor, Sakuya, tenía que incluso hacer las compras para él. Miwa no sabía qué le había pasado, pero como Naruto-kun se había hecho responsable de su tienda, ella se ocupaba de ella en su ausencia. Ya había cerrado la tienda, pero se había llevado los libros a la central. Ese jefe de policía había sido muy dócil últimamente y también del tipo desconcertado que le decía a Miwa que había posibilidades. Ella había sido maiko y luego puta. Sabía cómo ver las debilidades de los hombres, cómo usarlas en su contra si no la agredían físicamente primero. Naruto-kun era el único que nunca había mostrado nada de esa desesperada necesidad de amor, oído amistoso, seguridad o algo así. Sin embargo, no dominaba esa invulnerabilidad sobre nadie, y esa era una razón más por la que ella lo admiraba tanto. Pero ella se había desviado nuevamente del camino. Yamamoto Takumo tenía la apariencia de un hombre que podría estar dispuesto a ser persuadido si ella solo hiciera que el mundo, y Naruto-kun, tuvieran sentido para él. Y ella podría cumplir. Lamentablemente, la oficina de impuestos era menos razonable y las cifras le dolían la cabeza. Tal vez quieras salir, le dijo una voz con un acento melodioso pero agudo que aparentemente era Butter Country. Miwa saltó y se giró, casi cayéndose sobre su propio dobladillo en el proceso. Allí estaba Konatsu vestida de azul y gris, dándole una sonrisa divertida. Me asustaste, respiró Miwa y sostuvo su mano sobre su corazón, levantándose de la posición de Seiza. El hermano de Konatsu era amable, pero ella era el tipo de ninja del que Miwa había oído hablar antes de conocer a Naruto y no quería sentarse frente a la chica, incluso si Konatsu era más joven que ella. Silencioso como la nieve que cae, tan frío y mortal. Miwa nunca pudo entender lo que Konatsu estaba pensando y eso la asustó un poco, pero a Naruto-kun no parecía molestarle, así que probablemente todo estaba bien.
Alguien ha regresado, dijo Konatsu e inclinó la cabeza hacia la puerta, su cabello ocultando sus ojos en el proceso. Fue solo ahora que Miwa prestó atención al alegre parloteo de las voces de los niños afuera. Naruto-kun tenía seguidores de niños que habían venido todos los días para exigir saber cuándo volvería, el hijo de uno de los policías entre ellos, para gran frustración de su padre. Miwa estaba seguro de que había intentado prohibirle a Atsushima-maru, pobre niño, que habían estado pensando sus padres, venir, pero también podría haber intentado prohibir que el agua corriera a cuesta abajo. Ese era Naruto. Naruto-ni. Era la voz de Atsushima-maru y el corazón de Miwa se disparó. Dejó caer el libro sobre el tatami y corrió hacia la puerta. 7 días y estaban de regreso. Allí estaba él, su Naruto-kun. Era tan brillante con su cabello dorado, sus ojos azul cielo, su piel bronceada y el naranja que vestía, como una pincelada audaz y decidida de todos los colores del arco iris en una pintura en tinta blanca y negra que era el resto del mundo. Makimura normalmente no le parecía incoloro, pero tenía esa aura que hacía que la gente normal y sus colores normales palidecieran en comparación. Había un grupo de 5 niños aferrados a sus piernas y Naruto-kun les hablaba, sonriendo como el sol. Kabuto también estaba allí, pálido como siempre, pero Tsubaki no había regresado y tampoco Saiyo Sasuke. En cambio, había un hombre con ropa verde pegajosa, y ese corte de pelo, y sus dientes eran realmente cegadores. Y era eso una lluvia de cerezos en flor detrás de él, en esta época del año. Algo sobre primavera y juventud. Y. Mierda, ¿alguna mujer realmente había aceptado procrear con el hombre? Hubo otro. Y había un niño y una niña normales con ellos, pero ella no les prestó atención. Realmente no podía. Entonces esos dos de verde eran ninjas, pero no ninjas normales. Al menos eso esperaba. Naruto-kun, bienvenido de nuevo, llamó con voz ronca. Pero, por supuesto, Naruto-kun la escuchó y arrastró a todo el grupo hacia ella, haciéndoles presentaciones. Miwa se aferró desesperadamente a aquel que conocía al menos un poco. Es un placer verte, Kabuto, espero que tu viaje haya ido bien. Naruto, he mantenido tus asuntos en orden y la iglesia ha decidido enviar misioneros al país del viento para convertir a la gente al narutoísmo, espetó. Naruto-kun hizo un sonido ahogado y parecía un poco estreñido. Era tan modesto. Soy una cualidad admirable, sin duda, pero dependía de Miwa y sus compañeros creyentes asegurarse de que él no causara daño a su causa sin darse cuenta. Estaba segura de su conocimiento del valor de Naruto-kun e iba a hacer que el mundo en general lo reconociera. Contra viento y marea, contra Biju desatado o una plaga de langostas, el mundo iba a reconocer su devoción por Naruto-kun. Fue por su propio bien. Lo apruebo, dijo Kabuto. Ella lo había conocido antes de que dejaran Makimura hacia Konoha, por supuesto, pero en realidad no habían hablado entre ellos. Miwa se volvió hacia él y por primera vez reconoció a un compañero seguidor. Ella lo honró con su sonrisa más brillante. Es un honor conocerte, Kabuto. ¿En qué calidad estás aquí, si puedo preguntar? Ella objetó. Estoy bajo observación de Konoha, de verdad, pero soy un ninja médico, dijo Kabuto. Un médico, las posibilidades de eso. Eso es maravilloso, he seguido pensando que alguien debería enseñarle al gran cuerpo de bomberos de Naruto al menos los primeros auxilios básicos, pero las finanzas están un poco ajustadas hasta el próximo mes. ¿Considerarías ayudarnos? El trabajo de una sacerdotisa fiel nunca fue terminado. Gracias a Dios. 090. Inicio fue agradable estar de regreso en Makimura. No era su hogar, pero Miwa-chan vivía allí y parecía que Konatsu-chan y Kaede se habían acostumbrado a ello últimamente, y allí estaba Matsusaki, aunque aparentemente se había negado a salir y encontrarse con nadie últimamente. Naruto se preguntó por qué y decidió ir a encontrarlo antes de que se fuera en cualquier caso. Matsusaki había sido algo genial para ser un anciano, incluso si se había mostrado extraño con todo el asunto de golpear a Yakuza. ¿Desde cuando estaba mal golpear a los criminales? Y por supuesto Naruto tuvo que cuidar de Miwa y el resto de las chicas después.
Konatsu-chan le había dicho que 4 de las chicas del cuerpo de bomberos podían manejar la bala de agua ahora, y si eso no era genial, ¿qué lo era? Cualquier tipo de mala calidad que intentara ponerles las manos encima se llevaría una gran sorpresa. Por supuesto, tenía razón en cuanto a que Miwa se había ido completamente de las manos. Iban a predicar en el país del viento y él había sido lo suficientemente estúpido como para decir algo acerca de que era dominio de Gaara, y luego Miwa había decidido que necesitaban establecer una peregrinación. Así que esta es mi vida ahora, dijo y se reclinó en sus brazos, mirando el cielo estrellado desde su porche. No se podían ver tantas estrellas desde Makimura. La corona de luces de la ciudad absorbió y ahogó la mayoría de los diminutos destellos iniciales. Pero se podían ver las grandes estrellas y le recordaba un poco a Konoha. Konoha era una aldea grande, pero oscura durante la noche. Incluso los civiles comprendieron la necesidad de no destacar y las estrellas siempre se podían ver excepto durante las noches de fiesta. Justo lo que esperabas. No es como si hubieras protestado tan enérgicamente, llamó una voz desde el patio. Fue bastante vergonzoso, pero al menos Hidate era tan bueno como un shinobi, prácticamente, así que no era como si un civil se le hubiera acercado sigilosamente. Naruto todavía estaba un poco avergonzado cuando lo saludó. Ella es una niña y las niñas dan miedo, le confió a Hidate. Por supuesto, no todos daban el mismo miedo. Algunos daban miedo como Tsunade Bachan y podían atravesar una pared con un dedo, pero eso no daba tanto miedo porque Tsunade Bachan era un gran blandengue en el fondo. Algunos daban miedo como Ino porque sabía cosas sobre todos. Algunos daban miedo como Sakura-chan porque solo mirarlos te hacía querer ser estúpido y ella te lastimaría si fueras estúpido. Era una astuta trampa explosiva kunoichi diseñada para golpear cabezas de genin inocentes y aún así hacerlos felices por ello. Ejem. Luego estaban las chicas que daban miedo de la misma manera que lo daba Iruka-sensei. Eso sonó un poquito mal porque Iruka-sensei no era una chica, pero tenía esa actitud de voy a hacer esto en nombre de tu propio bien mejor que la mayoría de las chicas, así que aún así contaba. Los chicos pueden ser muy susceptibles a que los llamen chicas, pero no en las aldeas escondidas. Aún así, Iruka-sensei solo se habría sentido ofendido por haber sido llamado aterrador de esa manera tan aterradora suya, pero eso fue todo y Naruto tenía la teoría de que era algún tipo curioso de negación que Iruka tenía allí cuando incluso los Jounin estaban desconfía de entregarle informes de misión que no sean perfectos. En ocasiones, las chicas eran simplemente aterradoras e incomprensibles, por lo que nunca sabías qué las haría asustarte, pero esa era una en la columna positiva porque se suponía que los ninjas debían ser aterradores e incomprensibles. Bien por las chicas. Ella no quiere hacerme comer brócoli y espárragos, pero eso no significa que no sea Iruka-sensei, se quejó. Excepto que Iruka-sensei en realidad sabe que es lo mejor para mí y Miwa simplemente da miedo como Iruka-sensei, ¿sabes? Voy a fingir que sí porque no estoy seguro de querer entender eso, murmuró Hidate y se sentó a su lado. Bueno, llevaba mucho tiempo fuera del pueblo. Naruto tenía que hacer algo con ese molesto ninja técnicamente muerto o sería un ninja desaparecido porque eventualmente tenía que visitar a su hermano. Tal vez después de que Tsunade Bachan dejara de resentirse por Kabuto. He pensado en invitar a salir a Miwa-chan, ¿sabes? Preguntó Hidate. Salió de la nada, pero hizo sonreír a Naruto. Quiero decir, mi familia ha pensado en montar un negocio aquí, y esas posadas y ese barco casino tuyo necesitan suministros, así que tú también vas a vivir aquí. Eso es genial. Ahora puedo visitar a todos al mismo tiempo, alardeó Naruto. ¿Vas a visitarnos? Hidate preguntó y Naruto resopló. Habla de preguntas estúpidas. Por supuesto que iba a visitarlo tan a menudo como pudiera. Eran sus amigos. Y además, tenía que vigilar a Miwa y su aterradora personalidad dividida de suma sacerdotisa. ¿Cómo lo has logrado hasta ahora? Resopló Hidate. Oye, lo intento. Ella es, ya sabes, una chica aterradora, protestó Naruto. No sabía por qué se hizo amigo de gente tan aterradora. Sería mejor que se quedara con personas como Sasuke, Gaara y Kabuto en el futuro. Espera un momento, dije eso en voz alta.
Mientras nadie sea célibe, refunfuñó Hidate. Y mucho menos Miwa-chan. ¿Por qué Miwa-chan sería célibe? Preguntó Naruto. En realidad, no había ninguna razón para que Hidate le diera el globo ocular peludo. De una manera o de otra, Makimura era amable. Incluso si no era su hogar, era el hogar de sus amigos. Tan pocas personas habían invitado alguna vez a Naruto como huésped de su casa que él se deleitaba con el sentimiento de aceptación. Ahora era cuestión de esperar a Jiraiya Sensei.